En la vida hay tres clases de personas. Los que no se dan cuenta que las cosas pasan. Los que ven que las cosas pasan frente a ellos. Y los que hacen que las cosas pasen. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde nos conectamos día a día para oír y obedecer la palabra de Dios. El título de nuestro devocional el día de hoy habla de y nos hace una pregunta. ¿Estamos perdidos? Y yo creo que esa pregunta, lo primero que tiene que resolverse cuando la respondemos, no necesariamente quiere decir que yo estoy perdido porque no encuentro un lugar, o porque estoy en un lugar oscuro, o porque siento que mi vida está embolatada en muchas cosas. No necesariamente. Hay personas que hoy están trabajando, pero el hecho de que estén trabajando no quiere decir necesariamente que están cumpliendo el plan y el propósito que Dios tiene con sus vidas. Hay personas que están haciendo y se están moviendo en un rumbo, pero no es el destino que Dios determinó para ellos. Cuando hacemos la pregunta, ¿estás perdido?, es porque solamente encontraremos una respuesta clara. Jesús dijo, yo soy el camino. El que está con Jesús, el que tiene a Jesús en su vida, nunca estará perdido. Nunca, porque Él es el camino. Él es el fin, Él es el medio, Él es absolutamente todo. Y solo en Él encontraremos el plan con el que Dios nos diseñó a cada uno de nosotros. Puedes estar haciendo dinero y estar perdido. Puedes estar trabajando y logrando metas y sigues perdido. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estar perdido es no andar en el rumbo en el que Dios determinó nuestras vidas desde un comienzo. Hay algo interesante y ustedes lo han tenido que ver los que leen la Biblia. Los que leen la Biblia se tendrán que hacer esta pregunta, o yo me la he hecho muchas veces. Dios haciendo preguntas. ¿Y por qué Dios hace preguntas si Dios es omnisciente, si Dios es omnipresente, si Dios es omnipotente? ¿Qué quiere decir? Dios todo lo sabe. Dios está en todas partes. Dios todo lo puede. Las preguntas, cuando Dios las hace, tienen un objetivo, y es realmente que nosotros caigamos en la cuenta de algo que Él quiere resaltar en nuestras vidas. Hay tres preguntas que yo hoy quiero resaltar. Y mi interés al hacer estas preguntas es que nosotros nos las hagamos a nosotros mismos. La primera pregunta la hace Dios en el jardín del Edén. La relación de la cual Adán, Eva y Dios disfrutaban era una relación de libertad. Ellos se movían como en su casa, en el jardín del Edén. Dios hablaba con ellos, ellos con Dios. Pero cuando el hombre peca, dice la Biblia que empiezan a pasar muchas cosas. Primero, el hombre es consciente de su desnudez. Antes no lo estaba. Y dice la Biblia que cuando es consciente de su desnudez, va y se tapa. Y se cubren el uno del otro porque sintieron vergüenza. En segundo lugar, ellos lo que hacen es esconderse de Dios. Y tampoco es una actuación natural, porque ellos hablaban con Dios libremente y se sentían en completa libertad en aquel lugar. Pero dice la Biblia que ellos se escondieron de Dios. Claro, ya el pecado empezaba a tener sus consecuencias en la vida de ellos. Y aquí es cuando aparece la primera pregunta de Dios. Porque Dios sale y le dice, ¿dónde estás, Adán? Y ojo con esta pregunta, porque esta pregunta en este devocional del día de hoy es clave. Yo les hago a ustedes una pregunta. Este es el devocional de las preguntas. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Eva? Acabo de decir que Dios es omnisciente y omnipresente.
todo lo sabe y está en todas partes. Claro que Dios sabía dónde estaba Adán, pero es que la pregunta era con respecto a todo lo que Dios había dicho a Adán, a sus órdenes, a sus instrucciones, a quién era él. ¿Dónde estás, Adán? Y resulta que ahí es donde Adán tiene que confrontarse a sí mismo. ¿Y con qué tiene que confrontarse Adán? Con su vida, con su llamado, con las órdenes y las instrucciones que Dios había determinado para su vida. Yo le hice a usted una pregunta al comenzar el devocional. ¿Estás perdido? Ese es el título del devocional hoy. Y yo quiero que usted piense más la pregunta, porque tal vez si usted es cristiano, usted dice, no, yo no estoy perdido porque yo soy cristiano. Los perdidos son los que no tienen a Cristo. Muchos me podrían decir, no, yo no estoy perdido porque, mire, yo he cumplido muchas cosas, he hecho muchas cosas, vivo entretenido. No. Otra vez, si Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Le está preguntando es con respecto a lo que ellos dos habían determinado. Dios te hizo y te hizo con un propósito. Dios te hizo y Dios tiene un plan para tu vida. Dios te hizo y quiere que ese plan se cumpla en tu vida. Si hoy, en este día de enero, comenzando el año 2024, Dios te hace la pregunta, ¿dónde estás? Él quiere que le respondas a la luz de lo mismo. De tu diseño, de tu creación, de lo que ustedes dos han definido, porque usted es una criatura única. Hay miles y millones de habitantes en la tierra, pero usted es único. Y el día que usted nació, dice el Salmo 139, si quieres revisa el Salmo 139. Dice la Biblia que el día que usted y yo nacimos, se entró a revisar que todo lo que había sido creado estaba completo. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya nos había creado desde antes de la fundación del mundo, y cuando nacimos se tomó un libro y empezó a decir, esta es su talla, esta es su estatura, estos son sus padres, y empiezan a mirar si se cumplió todo lo que estaba escrito. O sea, usted y yo somos parte del plan de Dios, usted y yo somos parte de la creación y el diseño original de Dios. No estamos aquí por accidente, ni somos un error. El día que nacimos, Dios determinó que naciéramos, y ahí estamos. Por eso Dios te quiere hacer una pregunta. ¿Dónde estás? Con respecto a ese llamado y a ese plan que tengo para tu vida. ¿Dónde estás? ¿Estás andando en mis caminos? ¿Estás andando en mis mandamientos? ¿Estás haciendo mi voluntad? ¿Estás viviendo para mi gloria? ¿Dónde estás? Sí. Ahí sí puedes responder si estás perdido o no. Porque puede ser que estés trabajando, pero trabajando para otros propósitos y para otros planes. Jesús en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 28 dice, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual les dará el Hijo del Hombre. Podemos estar haciendo cosas, pero eso no quiere decir que estamos en el camino indicado o que estamos haciendo la voluntad de Dios. Otra pregunta, y esta pregunta también está en el libro de Génesis. Caín y Abel salieron al campo, como era natural para ellos. Uno pastoreaba ovejas, el otro sembraba y trabajaba la tierra. Pero dice la Biblia que un día tuvieron un altercado con respecto a la ofrenda, con respecto a lo que se daba a Dios. Y dice que Caín se llenó de ira, de rabia, y en un momento de ira, de rabia, tal vez sin premeditación, porque esas son las consecuencias de la ira y la rabia en el corazón, terminó matando a su hermano. Bueno, él quiso dejar las cosas así y salió huyendo. Y Dios le hace una pregunta. Pregunta de Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? Quiero hacerles de nuevo la pregunta. ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que había pasado? Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Todo lo ve, todo lo sabe. ¿Por qué Dios le está haciendo la pregunta a Caín?
¿Dónde está tu hermano? No es porque Dios no supiera, es porque esas preguntas tienen que ver es conmigo mismo. Y Dios también quiere hacerte esa pregunta esta mañana. Si te casaste, es porque elegiste y tomaste la decisión de caminar con esa persona a tu lado. Y Dios quiere hacerte una pregunta. En tus planes, en tus propósitos, en tus metas, ¿dónde está tu esposo y dónde está tu esposa? ¿Estás caminando a la par con él? La Biblia dice que no pueden andar juntos si no están de acuerdo. La Biblia habla de un yugo desigual. Y a veces el yugo desigual de la Biblia no solamente quiere decir que el yugo desigual es casarse o unirse a una persona que no es cristiana. Hay cristianos que son esposos, pero hay cristianos que caminan al Señor, obedecen al Señor, pero hay esposos que no lo hacen. Y ahí hay yugo desigual, porque tal vez no hemos inspirado, no hemos sido ejemplo, o tal vez nuestras actitudes no han dejado que la vida espiritual de nuestra vida de pareja avance. Y eso es la realidad y lo que está pasando en nuestro medio. Si tú eres hoy un hijo, una hija, te quiero preguntar, ¿dónde están tus hermanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están en tu relación con ellos? ¿Estás en paz con ellos? ¿Eres una bendición para ellos? ¿Oras por ellos? ¿Ayudas a tu hermano, a tu hermana en la fe a crecer y a madurar en el camino de la salvación? Esa es una pregunta que Dios nos está haciendo. ¿Cómo estamos con respecto a nuestro prójimo? ¿Cómo estamos con respecto a las personas que nos rodean? ¿Somos de ayuda? ¿Somos de bendición? ¿Somos luz para la gente que está a nuestro alrededor? ¿Somos fuente de inspiración, de testimonio? ¿Dónde está tu hermano? A Jesús una vez le hicieron la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús contó una parábola para decir que mi prójimo es aquella persona que más me necesita y que el cristiano no puede pasar como ese día hizo el sacerdote y el levita, que conociendo la palabra de Dios, viendo a aquel hombre herido, pasaron de largo porque estaban muy ocupados en las cosas espirituales. No, Señor. La primera ocupación de un cristiano y de un hijo de Dios es la persona que tiene a su lado, para ayudarle, para servirle. Porque nosotros, más que hablar de Dios, tenemos que mostrar a Dios. Y cuando uno muestra a Dios, el sello de la muestra de Dios en el corazón de una persona es la misericordia, la compasión, la caridad, ayudar a la persona que está a mi lado, ayudarle a crecer, a cambiar, a mejorar, orar por él, por ella. No es lo que hizo Caín, no es matar a mi hermano, no es despreciar a mi hermano, no es ignorar a mi hermano, no es irme contra mi hermano. Y la tercera pregunta que hace Dios y que nos está haciendo Dios esta mañana, se la hizo el Señor a Elías, al profeta. Un día el profeta estaba en crisis y dice la Biblia que Dios le dijo, levántate y come, y se levantó, comió, y dice que él anduvo 40 días, 40 noches, y la palabra de Dios lo inspiró a crecer en su momento difícil y la palabra de Dios lo fortaleció, pero cuando menos pensó, otra vez Elías volvió a meterse en una cueva. Y cuando Elías estaba metido en la cueva, viene la pregunta de Dios. ¿Qué haces en esa cueva, Elías? Mire, perdóneme que sea tan reiterativo, lo voy a volver a hacer. ¿Dios no sabía dónde estaba Elías? Claro que sabía. Pero la pregunta viene a decirme, ¿qué haces aquí? Este no es tu sitio, este no es tu lugar. Si yo te mandé a avanzar, a ir, a cumplir tu meta, tu objetivo, a ir donde tienes que ir, este no es tu sitio, no es tu lugar. Dios te quiere hacer una tercera pregunta esta mañana. ¿Qué haces ahí donde estás? ¿Qué haces en el lugar donde estás? ¿Estás cumpliendo el plan y el objetivo de Dios o estás huyendo? No huyas, no evadas, no aplaces. Tienes que hacer la tarea. ¿Sabes que hoy me di cuenta de un detalle? Hoy cumplí mi objetivo. Vamos los primeritos días de enero, pero hoy cumplí mi objetivo. ¿Sabe cuál? Levantarme, hacer mi oración,
escuchar el audio, llenar mi agenda. Ya lo hice. ¿Sabe qué me ha enseñado la vida? Uno dice, pero es que llenar una agenda 365 días al año. Yo no lo vivo así. ¿Sabe qué hago yo? Yo la lleno día a día. Y cuando voy mirando, ¡wow! ¡Qué hermosura! ¿Y cómo aprendo? Ya hoy hice mi tarea. Y si uno se levanta a hacer su tarea día a día, es el tiempo el que le va diciendo, ¡wow! He ganado terreno, he avanzado, voy en la meta. Recuerde que el camino más largo se recorre con el día a día. No se llene de afán, de ansiedad, tampoco de miedo y de temor. Levántese a vivir cada día como tiene que vivir. Sí, la tercera pregunta que Dios te quiere hacer esta mañana es, ¿dónde estás? La tercera pregunta que Dios te quiere hacer esta mañana es, ¿qué haces ahí? Ve a vivir tu vida, ve a cumplir tu plan, ve a enfrentar tus miedos, ve a hacer lo que tienes que hacer. Pero no te quedes quieto, no aplaces, no dilates, no postergues, no justifiques. Ve a hacer lo que tienes que hacer. Dios está hablando claro y déjeme decirle, Dios va a hablar claro este 2024 a su vida. A todos ustedes, mis queridos oyentes de Maná, quiero invitarlos a hoy día a que se levanten, a vivir la vida que tienen que vivir. Enfrenten las cosas. Con miedo y todo, hagan lo que tienen que hacer. Con temor, háganlo. Sin saber qué va a pasar, háganlo. Levántense, tomen decisiones. Enfrenten la vida. Si usted no está donde está, pues entonces levántese. Si usted cree que no está donde debería estar, entonces levántese a recorrer el camino y Dios lo va a llevar donde tiene que llegar. Este es el día, esta es la hora, este es el momento. Padre, gracias por esta mañana. Hoy madrugaste a hablarnos a los que nos sentimos perdidos y nos has hecho 3 preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestro hermano? ¿Y qué hacemos aquí? Y esas preguntas solo las podremos responder cada uno de nosotros y así vamos a hacer. Gracias por el día a día de nuestras vidas. Gracias por guiarnos, por enseñarnos, por tomar nuestra vida y nuestro corazón. Gracias por cada oyente de Maná, porque yo sé que estas palabras reconfortan sus corazones. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición y te pedimos que vayas delante de nosotros cuidándonos, guardándonos y sustentándonos en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. Hoy es el día 3 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Génesis 2, del 2 al 25. Dios pensó en cada una de las necesidades del ser humano: comida, trabajo, compañía, y también le dio la posibilidad de elegir. Le dio absolutamente todo, pero no podía comer de un único árbol. Asimismo, Dios nos da la posibilidad de elegir. Así que toma decisiones escuchando su voz, porque Él quiere lo mejor para ti. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná, nuestra página web devocionalmaná.com o escaneando el código QR que encuentras en tu agenda. Pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.